Corazón abierto. La libertad de ser genuino. No sabes cuánta alegría me da darte la bienvenida a un episodio más de este podcast, de este refugio, de este lugar seguro, de esta comunidad a la que le llamamos A Corazón Abierto. Hoy en el episodio número 18, a solamente 2 episodios de ya llegar al episodio número 20. Me sigue impactando y me sigue sorprendiendo todo lo que Dios está haciendo a través de esta maravillosa herramienta, a través de este programa. Es impactante cuando leo los comentarios que ponen en YouTube, cuando leo los comentarios de Facebook, cuando leo algunos comentarios también en nuestra plataforma de Spotify, que si no te has suscrito te invito a que lo hagas si tienes esa plataforma. Es impresionante cómo al nosotros abrir nuestro corazón, tú también tienes la seguridad de abrir tu corazón con nosotros. Y si eres nuevo en este programa, te doy la bienvenida y te digo que aquí siempre vas a ser bienvenido. Aquí venimos tal y como somos. No estamos buscando perfección, no estamos buscando personas que ya lo tengan todo resuelto en su vida. Aquí venimos tal y como somos, tal y como estamos, como seres humanos, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y con sus defectos. Porque sabes que así Dios nos ama. Y si Dios nos ama de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para no amar así también a nuestro hermano? La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y siento que aparte de amar a nuestro prójimo, es también verlo con los ojos que Dios lo ve. Yo sé que hay prójimos que son un poquito difíciles de amar, pero también sé que el Señor nos da la fuerza, que el Señor nos da la gracia y que el Señor nos dé sus ojos para seguir viendo a nuestros hermanos así. Y es por eso que hoy siento en mi corazón recordarte que vales mucho delante de los ojos de Dios. Eres una persona muy especial. Tal vez me dices, Annelise, pero es que tú no me conoces, es que yo hice esto, es que yo soy esto, es que yo tengo esto. No importa, porque todo eso el Señor ya lo cargó y ya lo llevó a la cruz. El Señor ya pagó las deudas de nuestros pecados. Él cumplió ese sacrificio y esa es la gracia. Y es por eso que creo que tenemos que empezar a vernos con los ojos que Dios nos ve. Porque cuando nos empezamos a ver con esos ojos, no produce en nosotros orgullo o vanagloria, porque sabemos que todo lo que somos y hemos llegado a ser hasta ahora ha sido gracias a Él, gracias a su amor, gracias a su misericordia, gracias a su fuerza, gracias a su cuidado, gracias al amor tan inmenso de Dios en nuestras vidas. Y eso no nos hace darnos la gloria a nosotros. Eso nos hace darle toda la gloria a Dios, toda la gloria a Él y seguir testificando de su amor y seguir testificando de su grandeza, como lo vamos a escuchar en el episodio de hoy, de una mujer que ha venido a testificar de la gloria y de la grandeza de Dios. ¿Ha sido fácil? No ha sido para nada fácil. Pero hace poco hablaba con ella detrás de cámaras y al igual que ella puedo concluir y puedo decir, solamente ha sido Dios. Solamente ha sido el Señor, solamente ha sido su provisión, su fuerza, solamente ha sido el cuidado de Dios en nuestras vidas. Y el episodio de hoy también va a girar en torno al círculo, al vínculo familiar. Y créeme que no es que yo lo planeo de esa manera, sino es como que Dios, por alguna razón en estos episodios nos sigue guiando en esa línea de hablar sobre la familia, de hablar sobre todas esas cosas y es impresionante. Yo no lo entiendo, pero sé que tal vez tú necesitas escuchar esta palabra. Tal vez hoy Dios quiere hablar tu vida a través de este testimonio. Y sé que así es porque me gustaría leerte algunos de los comentarios que han estado llegando. Como te decía el episodio pasado, ese episodio lo grabamos hace mucho tiempo y por eso no podía leer como comentarios muy recientes, pero sí me gustaría leer comentarios más recientes en este episodio. Y por ejemplo, el episodio número 16, el que grabé con mi mamá, nos escriben y nos dicen, les escuchamos desde Brasil.
Desde que comencé a ver el podcast, desde el primer capítulo, ha sido una bendición tan grande para mí. Soy mamá de una niña y de un niño. También me embaracé a los 19 años. Pasé por una depresión posparto de mi segundo hijo. Más allá de mis problemas personales, era porque no sabía cómo tratar a mi hija, que en ese tiempo recién había cumplido 2 añitos. Sentía que ya no le daba prioridad a ella como antes y siento que eso le afectaba. No me animaba a hablar de lo que me estaba pasando. Sentía que lo tomarían como una exageración y veo que fue un error no haberlo expresado. Pero Dios siempre estuvo a mi lado. Ahora estoy libre. Algún día sé que Dios me dará la oportunidad para contar mi testimonio. Sigan adelante y que este programa siga edificando a muchas otras vidas. Aquí otro comentario nos dice: necesitaba consejería, pero ya la tuve con este episodio que me edificó mucho. Tengo mi hijito que casi me resultó como Anelicita, dice. O sea, le toca un hijito tremendo. Y yo ya me estaba asustando porque cada vez igual lo estaba llevando a la disciplina. Y medio que quería parar, pero continuaré en el Señor disciplinando con amor, porque a medida que vaya creciendo, para que a medida que vaya creciendo sea una persona de bien para el Señor y ante la sociedad. Dios les bendiga grandemente. Que si eres mamá y no escuchaste el episodio número 16, te animo a que vayas y lo escuches porque es de mucha bendición. La verdad que ahí mi mamá dio unos consejos que sé que te van a ayudar muchísimo, especialmente en esta etapa de crianza. Pero ya leyendo comentarios de nuestro episodio anterior con nuestro hermano Edgar, aquí me gustó mucho porque nos llegó un comentario que dice: Dios les bendiga. Espero con ansias cada podcast. Y este episodio me hizo sentir un nudo en la garganta. Definitivamente Dios volvió a tocar mi vida. Pasé algo similar. Mis padres viajaron a España cuando yo tenía 7 años. Y en esos años que no estaba, pasé cosas horribles. A pesar de los cuidados de mis abuelos, de verdad que necesitaba el calor de mis padres. Y Dios, por su misericordia, los volvió a traer después de años. Aquí otro comentario nos dice: Dios les bendiga. Soy una adolescente de 17 años que este año cumplirá 18. Desde que descubrí este espacio a corazón abierto hace unos meses atrás, no dejo de verlo, esperando con ansias cada episodio, pero en especial había olvidado ser agradecida. Dios dio un giro inesperado en mi vida, donde me aterran muchas cosas. Y tengo tantas preguntas en mi corazón que empecé a cuestionar a Dios, como por ejemplo, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? No en cuestión de refutar, sino de encontrar una respuesta que calmara mi alma abatida. Y al ver este episodio, siento que es Dios recordándome que debo ser agradecida, aunque a veces no entiendo el por qué o el para qué. Que Dios siga bendiciendo este hermoso programa. Bendiciones. Y voy a leer uno más que dice: gracias. Duele porque el papá de mis hijos nos abandonó por otra mujer. Mis hijos sufren y conociendo a Dios se apartó. Pero saben, Dios le sanó de un cáncer terminal y aún así se fue. Pero gracias a Dios me agarré más fuerte de su mano y sigo luchando para sanar. Lo más duro fue que les dijo a mis hijos que se avergonzaba de ellos. Yo le agradezco a Dios por este programa y por este espacio, porque sé que muchos de ustedes, de tal vez hablando de ti, sufres cosas inimaginables cada día. Cada ser humano tiene una historia que contar. Todos hemos pasado por cosas terribles. Y yo le pido a Dios hoy que te dé fuerzas para seguir adelante. Que puedas ver la vida no a través del lente de tu problema, de tu sufrimiento, sino que puedas empezar a ver la vida a través de los ojos de Cristo. Sé que es difícil, créeme que sé que es muy complicado, pero creo en un Dios que hace maravillas. Creo en un Dios que es capaz de reescribir tu historia. Creo en un Dios que te da fuerzas cuando ya no tienes ninguna. Creo en un Dios que es capaz de restaurar familias. Creo en un Dios que es capaz de hacerlo todo nuevo. Creo en un Dios que es capaz de sanar hasta lo más profundo de cada corazón. Porque lo he visto en mi vida
Y si eres seguidor de este programa, lo has visto a través de las historias de muchas personas que nos han visitado y tú no eres la excepción. Tu historia no es la excepción. Y a veces creo que nos surge esa pregunta y decimos, Dios, ¿por qué lo haces con todos y no lo haces conmigo? ¿Por qué veo que haces maravillas en esta persona y en esta persona, pero conmigo no? Y es que Dios siempre llega a tiempo. No eres la excepción. Dios también lo va a hacer y aunque no lo veas, lo está haciendo en tu vida y lo está haciendo contigo. Eres un milagro de parte del Señor. El hecho de que estés aquí en este mundo, que estés respirando, que tengas vida, ya te hace un milagro del Señor. Eres un milagro viviente de parte del Señor. Así que no es tiempo de tirar la toalla. Es tiempo de seguir confiando en el Señor. Y es por eso que me gustaría darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, porque ella siento que su vida es el testimonio de eso, de un Dios que no deja, de un Dios que no abandona, de un Dios que escucha las oraciones, de un Dios que escucha tus palabras, que toma en cuenta tus lágrimas. Todo es un Dios que cuida de ti. Y es por eso que le doy la bienvenida a mi querida hermana Felicidad a este programa. La invité porque mi mamá quedó impactada por el testimonio de ella. De verdad que un día llegó a la casa y no paraba de hablar y me decía, hija, invítala, porque su testimonio es de mucha bendición. Así que hermana Feli, le doy aquí la bienvenida a este programa. Para mí el gozo y el privilegio de tenerla. Bueno, me conoce de muchos años atrás, pero usted es una mujer de mucha inspiración. Así que me gustaría empezar diciéndole cómo está, cómo se siente, cuáles son sus ánimos de estar aquí en el programa. Bueno, doy gracias a Dios por este privilegio y como tú dices, cada uno tiene propósito. Amén. Yo ya estoy entrando, pasé los 50, voy a cumplir 56 y a veces uno cuando llega a la edad adulta dice, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, cuando yo regresé a la iglesia porque estaba trabajando en Tiquipaya, alguien dijo, no necesitamos que participen en el teatro. Yo ya estaba por decir yo, pero no a las mayores, a las viejitas no. O sea que ya soy vieja, ya no puedo participar. Entonces, yo puedo decir que Dios tiene un propósito y un plan para tu vida, aunque estés con las canas blancas, porque ya me están saliendo, me han salido. Y doy gracias a Dios porque aún en esos detalles Él se glorifica en mi vida. Amén. Hermana Feli, imagínese, han pasado tantos años desde que el Señor llegó a su vida. Usted me dijo que lo conoció como alrededor de sus 6 años. Sí. Era un programa, no sé si se acuerdan ustedes, o tú te acuerdes, o hayas escuchado, era Con Base. Es un proyecto que tenían del exterior que ayudaban a las familias numerosas, los que tienen 4, 5, 6 hijos. Y como yo era la mayor y estaba ya entrando a la escuela, entonces me inscribieron. Uno de los requisitos era asistir a la iglesia. Entonces no era difícil. Y, bueno, asistir a la iglesia, claro, van a ir. Y bueno, mi mami lo que hacía era mandarnos, ¿no? Entonces, ese era uno de los requisitos. Y yo me acuerdo que en uno de esos cultos pusieron una película de evangelismo, una película del infierno. Imagínate a esa edad ver esa película, para mí ha sido impactante. Yo dije, no, yo no quiero ir al infierno, no. Para mí fue muy fuerte eso. Y el versículo que dice en Hechos 16:31 dice, esta parte que a mí me llegó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ese versículo me
marcó en mi vida desde mi niñez. Si dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán. Entonces, yo creo, dije ese día. Di el paso de decidir de que Cristo entre a mi vida. Y dije, ya que yo creo en Él, entonces mi familia también va a ser salvo. Y ese día fue un día donde yo marqué y dije, y ahí empecé a orar porque yo tenía una familia católica. A mí me hicieron hacer todas las confirmaciones que se hacen en la iglesia, todas, y tenía padrinos por aquí, por allá, y hice todas las confirmaciones. Yo me acuerdo que asistía, me llevaba a mi mami, me acuerdo que yo besaba los pies, porque ella me levantaba y me hacía besar a los pies de los santos, todo eso me acuerdo. Y cuando yo conocí al Señor, mi conversión fue genuina y radical. O sea, para mí fue, yo me acuerdo un sueño que tuve, era como el Señor, yo me había convertido a Él y todo lo malo que era en sueños me mostraba a Él y me decía, no eso. Y uno de esos era de los ídolos que no, desde ahí yo no conocí. O sea, dije, no, hasta aquí yo conozco a un Dios vivo y eso es lo que voy a hacer. Y ahí impartí mi fe a mi familia, trayéndolos a mis hermanos porque... ¿Cuántos años tenía usted cuando se convirtió al Señor? Yo creo que tenía mis 6 a 7 años. También era pequeña. Sí. Y era la mayor de todos sus hermanos. La mayor. Yo tenía mis hermanos que eran zampoñitas. Uno tras otro. Sí. Y cuando yo me iba a la iglesia, la gente me miraba y me decía, ¿son tus hijitos? O sea, a medida que crecía yo, ¿son tus hijos? Y verdad que me daba coraje, Anelis. Yo me enojaba y decía, sí, son mis hijos, les decía así. ¿Qué podía decir si son mis hijos? Y la gente pensaba que eran mis hijos, ¿no? Pero contarte algo interesante que yo recuerdo, mi objetivo era llevarles a ellos a la iglesia, como sea, que ellos conozcan al Señor. Y en ese tiempo, Anelis, no había agua. El agua era en las esquinas de las cuadras. Wow. Eran unos tubos gruesos donde no me acuerdo, con palanquitas, no sé cómo, pero agarrábamos agua. Y mi papá decía, si vas a ir a la iglesia me vas a llenar 2 turriles de agua. Nosotros éramos pequeños, Anelis. 2 turriles de agua. Hasta el más pequeñito ahí sí agarraba y vamos. Pero yo, sin darnos cuenta, ya se llenaban, Elis, los turriles. Ay, ya ahora, las primeras veces, ya hemos llenado, ahora sí nos vamos a ir. No, tienen que barrer todo el patio. Yo te comentaba detrás de las cámaras, nosotros agarrábamos casa en alquiler, casas que recién se estaban construyendo, porque no nos aceptaban con 6 hijos. Se los arruinaban sus jardines, sus paredes, o sea, no nos querían. Y yo me acuerdo, esa casa era largo, Anelis, era largo. Yo chiquita, ahora sí puedo ver corto, ¿no? Pero largo, y teníamos que barrer. En la siguiente que hacíamos, ¿sabes cómo lo hacía? A toditos tras la puerta los ponía, o sea, de lejos, ¿no? Ay, listos para irnos. Y de la puerta, ya hemos llenado los turriles, nos estamos yendo a la iglesia. ¡Pam! La puerta cerraba y cosíamos patas para que te quiero. Porque así, de esa forma, ya podíamos ir a la iglesia. Fue experiencias que de niña yo me acuerdo eso, como algo, no sé, como algo... cuando tú vas una travesía, haces, ¿no? Para mí ha sido eso. Y llevar a mis hermanos era para mí un gozo de llevarles, porque yo quería que ellos conozcan, esa era mi meta. Pero un detalle que yo me he dado cuenta es que en las iglesias que asistimos no te enseñan cómo es la palabra, porque ahí a mí no me enseñaron cómo decía la palabra. Por ejemplo, el mismo hecho de orar por tu parentela, por tu familia, si no era la necesidad en mi corazón de que yo nomás no puedo ser salvo. Porque cuando tú recibes a Cristo, quieres que todo el mundo reciba. O sea, esa es ¿cómo se diría? Lo neto de tu ser, que el Espíritu Santo hace que quieras que compartir la buena noticia. A todos, ¿verdad? Y eso es lo que yo quería hacer, pero
no tenía ayuda de mi alrededor, o sea, ni el pastor. A veces venía el pastor a visitar porque éramos muchos. Y así, a insistencia mía venía porque yo quería que mi padre se convirtiera. Y a él le gustaba que venga el pastor, porque el pastor no venía con manos vacías, siempre traía alguito y ofrenda traía. Y él lo primero que atacaba era la ofrenda. Pues. Uy, decía, y cuando le decían, ¿quieres recibir a Cristo? Le decía, sí, voy a recibir. Se arrodillaba y oraba y recibía a Cristo. No sé cuántas veces lo hizo, recibía a Cristo. Pero a la semana, al día siguiente, otra vez su vida, ¿no? Mi papi era albañil. En ese tiempo, una vez cuando fui con mi papi donde mi hermana trabaja, subimos arriba, de arriba me mostró, me dice, ¿ves aquel baño donde dice, es largo ese baño por La Pampa? Okay. Y me dice, ese baño yo he hecho, me dice. Y yo pienso y digo, no, mira, él dice, o sea, la lógica usando ahora, en ese tiempo que él trabajaba y ha hecho yo veo ese trabajo que él hizo, o sea, era un buen albañil, pero él no tenía buenas amistades. Y pienso que la gente, como ahora en el mundo es, las mujeres que ven a un hombre trabajador, un hombre que está ganando bien y ven eso, hacen toda forma de hacerlo caer, ¿no? Y yo digo, ha debido ser un hombre muy trabajador mi padre, porque viendo ese trabajo que hacía, digo yo, ha debido ser un buen albañil. Veo ese trabajo y digo, qué trabajo el que hizo, pero no supo administrar, no supo velar por sus hijos, porque todo el tiempo llegaba borracho. Y para cuando tenía que dar la comida a mi mami, esto has cocinado, y tiraba el plato y la comida al piso. Y nosotros viendo eso, o sea, para nosotros a veces no había ni aumento de la comida. Cuando somos muchos no había aumento. Yo digo, no sé cómo lo hicimos con 6 hermanos, solo la misericordia de Dios. Y ese era el punto de partida, la pelea, la comida. Y mi mami reaccionaba y decía, con tus 10 o 20 pesos que me has dado me va a alcanzar para todos tus hijos. Y empezaba la pelea y pum y pum. Yo me acuerdo en una de esas oportunidades, recuerdo, ¿no? Siempre los agarraba, vamos a ir a agarrar de una pata ustedes, yo de la otra pata corríamos. Y quieran o no quieran, tenían que ir conmigo mis hermanos porque éramos pequeños, Anelis, y lo agarrábamos, no le pegues, todo el tiempo era llorar, Anelis, o sea, a veces no podías ni dormir porque ya va a llegar, decías, ¿no? Y cuando él llegaba era pues todos, ¡guau, guau!, gritar, era tremendo, Anelis, eso. Y una de las cosas que a mí no me gustaba era ir a recogerle o a buscarle. Y a veces peleábamos entre hermanos. No, a vos te toca, tú anda, no, a vos te toca. Entonces íbamos a buscarle. A veces le traíamos arrastrando. A veces venía hasta en el mismo pantalón se hacía. Era, ¿cómo te puedo decir? Tú veías a tu padre, cualquier borracho que yo veía tirado era mi papá. Esa visión que yo lo veía. Y me acuerdo, no sabía ayudar a Denise, pero la palabra decía que el ayuno es eficaz. Amén. Esa vez me fui a trabajar, en el trabajo ayuné. Creo que fueron 3 días. Y en ese ayuno de 3 días no sabía yo las cosas, lo puse bajo la cama. Y cuando la señora me dice, ¿dónde están mis platos, mis vasos? No sabía qué hacer y empecé a vaciarlos y a lavarlos. Donde veía yo decía, Señor, tú vas a hacer tu milagro. Tú vas a hacer tu milagro, porque tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Amén. Hemos vivido, la gente nos miraba y nos decían, estos
van a tener hijos y van a llegar por aquí, por allá, porque nos veían así. Éramos 6. Estos van a tener sus hijos por aquí, por allá. Yo recuerdo que nos decían las vecinas y a mi mami le decían porque a veces nosotros salíamos a la calle queriendo jugar, ¿no? Y cualquier comentario que le hacían, ella se molestaba, se enojaba y venía y nos sonaba. Y quien llevaba más palo era la mayor, ¿no? En una oportunidad cuando, no sé si la vecina fue, pero yo recuerdo que ella vino tan furiosa, tan enojada y me dice, ¿dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Pero yo, ¿qué hice? Me trataba de acordar, ¿no? Y era que habíamos salido a la puerta y entre chicas habíamos comentado riendo y la gente no sé si tendría envidia, no lo sé, pero habían comentado que su hija ha salido y en la calle estaba con las chicas. Bueno, según sus comentarios parecía ser una chica de la calle, nos decían así, ¿no? Y ella entró y o sea, me sonó hasta dejarme, siempre tenía el cuerpo amoratado o a veces con el palo de escoba me sonaba y dentro de mí creció argumentos. Hay un libro que estoy leyendo y dice La mente es un campo de guerra. Es un libro cristiano y me hace recuerdo eso porque desde niña entró argumentos dentro de mí que decía, yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy una persona porque recuerdo cuando yo cumplí 15 años, mis amigas dijeron, vamos a hacer torta. Hicimos torta con ellos, ¿no? Pero resulta que la torta no salió bien, sino en el del medio que estaba guachento y de los costados coció. Y cuando estábamos compartiendo mis hermanos y algunas vecinas, más creo que eran amigas que vinieron, llegó mi papá. Y cuando llegó empezó a tirar las cosas y dijo, ¿qué están haciendo? Él no sabía que era mi cumpleaños, mis 15 años. Y empezó a tirar las cosas. Mis vecinos, mis amigos se corrieron, se fueron, ¿no? Para mí ha sido, o sea, no tenía un padre que apoyaba a los hijos, ni aun sus cumpleaños recordaba. Empecé yo a odiar a los hombres, Annelise. A pesar de que mi corazón estaba de que mi familia conozca a Cristo. O sea, mira cómo en otras iglesias, como es la palabra, no nos enseña. Solo la misericordia de Dios me ha tenido porque, Annelise, yo, ¿cómo te puedo decir? No los soportaba a los hombres. No los quería. Y a mi mami siempre le decía, cada vez que estaba golpeada, cada vez, por ejemplo, una oportunidad y yo estaba, como todo niño duerme, ¿no? Yo escuché a mi mamá, ¡ay, pum, pum! Y me desperté y miré a mi mami, estaba en el rincón, tirada en un charco de sangre. Ay, yo me acerqué y le levanté su mano, pum, no, la mataste, dije yo, lo mataste, ¿qué hice? Así como estaba, yo recuerdo, me parece que en calzoncito nomás estaba, me fui al vecino del frente. Yo no sé cómo salí, Annelise, no sé ni cómo entré a la casa, no sé, porque cada casa ellos tenían sus perros, eran Claro. gente que tenía de tener. Y yo entré a esa casa, a su dormitorio llegué y le dije, mi mamá está muerta. Y recién salieron, abrieron la puerta, echaron allá. Yo no sé cómo entré, Annelise, pero el perro también recién ladró todo y entramos a la casa, yo vi a mi mamá bien sentada, nada de sangre, limpiecita la vi a mi mami. Dije, ¿cómo lo hizo este hombre? ¿Cómo lo hizo? Y escuchaba sus mentiras, o sea, le dije, yo no le he hecho nada, más bien ella es la celosa que me cela con otras mujeres. O sea, el argumento dentro de mi Annelise era, los detesto a los hombres. Y yo recuerdo, Annelise, que cuando uno pasa eso, empieza a vestirse varonilmente. Porque yo de pantalón no salía y manejaba bicicleta. O sea, para mí era, y de pelo corto no salía. O sea, yo soy
el hombre de la casa y la mujer de la casa. Trataba de no hacer valer a mi padre, trataba de no tomarlo en cuenta. Y muchacho que quería hablar conmigo, muchacho que quería acercarse conmigo, Annelise, yo no sé, yo pienso que si había en mis ojos láser, yo los fulminaba y los terminaba los hombres, ¿no? Pero puedo analizar, Annelise, que durante ese tiempo, a veces en iglesias que no te comparten como es la palabra. O sea, imagínate, solo la misericordia. Yo podía haberme vuelto. Hay muchachas que se vuelven varoniles. Puedo decir que ellos son afectados en el hogar. Puedo decir que los argumentos han tomado ventaja en sus vidas y se han vuelto varoniles porque yo puedo decir todo lo que he vivido. Solo cuando me di cuenta, Annelise, cuando mi mejor amiga se casó, porque hasta ese tiempo yo los detestaba a los hombres, porque los hombres eran machistas, los que pueden, los que tienen, y aún dentro de mi matrimonio me ha costado, Annelise, porque una mujer de carácter fuerte, una mujer que dice yo lo puedo abarcar, en mi juventud podía hacer de todo, pero ahora que estoy digo, Dios mío, sálvame, ¿no? Aún en ese tiempo yo recuerdo que cuando se casó mi mejor amiga, acepté al Señor y dije, Señor, cierto que tú tienes preparado un varón para mí. Acepto que me tengo que casar. Porque yo decía, nunca me voy a casar. Nunca me voy a casar, decía. Mi esposo es el primer enamorado que he tenido. Mi esposo es el primero con el que me he casado y por misericordia de Dios estamos juntos. Aún la gente decía, estos no van a vivir ni una semana, porque conocían mi carácter como era. Siempre era aguerrida, o sea, no dejaba las cosas pasar así, por así nomás, porque siempre te vas a dar cuenta que las cosas alrededor que suceden es con un propósito. Exacto. Y un objetivo. Yo puedo decir que Dios tenía planes y propósitos con mi vida. En una oportunidad cuando, no sé si tú recuerdas o quizás no todavía, porque no creo que hayas escuchado, pero había un tiempo donde en Bolivia dijeron, en Cochabamba, vamos a dar terrenos a aquellos que no tienen, en Chapare. Okay. Y mi papi se fue. ¿Sabes por qué tomó eso? En una oportunidad mi hermano, uno de mis hermanos, estaba trabajando cama adentro en una hielería. Y mi hermano toda la semana no venía, fines de semana nomás. Entonces y cuando él llegaba pues con su bolsa de verduras, de frutas. ¡Qué felices éramos nosotros viéndole! Ya llegó, diciendo. Y no le dejaba ir fin de semana. No te vas a ir, te tienes que quedar, porque toda la semana nosotros peleamos, luchamos, aquí ahora te toca. Y él no creía. Se quedó ese fin de semana y ese fin de semana vio cómo era. No me acuerdo si fue ese fin de semana o en otro fin de semana, pero él dijo así. Cuando salimos al patio, él estaba pegándole a mi mami. Entonces él agarró la Biblia y se puso delante de mi papá y le dijo así: esto es la palabra del Señor. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero si tú vuelves a tocar a mi madre uno más, yo no voy a respetar esto. Te voy a levantar mi mano. Yo estoy joven y sigo creciendo. En la hielería sacaban y metían los hielos, esos grandes hielos que se venden. Ya había construido un físico. Eso, él ha sido, en broma le decía yo, ¿te pareces a Bruce Lee? Le decía, ya pues él luego creció de Bruce Lee, aparecía. Bueno, entre jóvenes, ¿no? Entre hermanos. Y pasó eso y mi papá agarró como excusa eso y dijo, mis hijos, tú los has enseñado a tus hijos a que me traten así. Y a mí no me quería ni en pintura, Annelise, porque siempre se lo decía todo en su cara, siempre.
Aún a mis hermanos les decía, no le crean porque les prometía, les voy a llevar al boxeo, se los voy a comprar bici, se los voy a hacer esto, tenis se los voy a comprar. Annelies, yo era una persona que una vez me hice ilusión con él. En Navidad todos recibían juguetes, ¿no? Y nos dijo, pues les voy a traer pelotas, muñecas, y nos trajo pelotas. Y ahora siendo adulta, eran esas pelotas de 3 pesos. ¿Te acuerdas? Sí. En un 2x3 se pinche cebollita. ¿Qué? Para eso este regalo, un ratito, no sé. O sea, yo de ahí dije, nunca más le voy a creer. Y eso era para él excusa, he gastado en tus hijos. Pues si era una nada. Será una persona, yo no sé si hay algún hombre así en tu casa o tu padre es así, pero dentro de mí creció ese argumento de no querer a los hombres, de que son mentirosos. Pero pasó ese tiempo y él se fue agarrando esa excusa y dijo, tus hijos no me quieren, tú los haces, y se fue a Chapare. O sea, nos dejó. Les abandonó. Nos abandonó, nos dejó y estaba creo años, y mi mamá también con nosotras ella estaba trabajando. Yo recuerdo que donde vivíamos había avión, creo que decíamos en la pista, aún Neva, Cola Roja, Sapco y no sé qué más se llamaba, pero esos eran cargueros que traían cargas de carne de vaca, menudencias traían. Y ahí mi mamá se hizo conocer y agarraba esas cosas. Y ella vendía. Y nosotros le ayudábamos a pelar, a hacer coser durante la noche. Y ella a veces iba a ambular y a mí me mandaba a la cancha. Anda, lleva esto, cosido, ya me mandaba y ya tenía a quien entregar. Entonces yo iba. Yo tenía cabello largo, grueso, cabellos... mis cabellos eran, pasa que la gente más tenía envidia por mi pelo. Mi hija mayor tiene así su pelo, o sea, gruesos mis cabellos, ¿no? Y en esa oportunidad yo fui decidida, pasando por la peluquería y decían, cortamos cabello. Yo no sabía que pagaban, sí iba a cobrar, pero no me han engañado, a mí me han robado prácticamente, ¿no? Yo entré y me hice volar las 2 trenzas. ¿Por qué, Annelies? Porque mi mamá en su ignorancia, digo yo, ¿no? Aún ahora puedo pensar, mi mamita no tuvo educación, no cruzó la escuela, era una mamá, una hija huérfana que no conocía a sus padres. Creo que desde los 3 o 2 años era huérfana, sobrevivió de mano en mano, casa en casa. Yo pienso que eso le ha llevado a la vida misma en que llevaba, la relación que tenía con mi padre, las infidelidades, todo eso. Pienso que eso le ha llevado a ella a como era. Por ejemplo, decirte, cuando ella se enfadaba y se enojaba era pues triste mi vida, Annelies. Ella pisaba en mis cabellos y en mis pies y ahí me sonaba pues, Annelies. Esas de abarcas que hay así, sí. Con eso me sonaba y los argumentos en mi mente crecían. Ahí yo empecé en mi cabeza a hablar malas palabras dentro de mi cabeza. Y hablaba malas palabras para mis padres. Nunca lo vertía, jamás lo vertía, sino en mi mente. Y cuando yo escuché la palabra de decir, yo me acuerdo, creo que era a inicios, ya siendo ya mis 17 o 18 años, lloré al Señor y le dije, te amo tanto, Señor, que todo lo que yo pienso en mi mente, yo le dije al Señor, yo voy a hacer mi parte y tú haz tu parte. No quiero que esto esté ya en mi mente. Me mordía la lengua, Annelies, cada vez que pensaba y hablaba mal en mi mente, hasta que sangraba mi boca. Wow. Pero lo hacía porque amaba al Señor. Hasta que llegó un tiempo donde ya ni me acordaba que ya no estaba hablando, ¿no? Y el Espíritu Santo sobró en mí. Y puedo decir que cuando uno quiere cambiar, tiene que poner de su parte. Amén. Y el Espíritu Santo obra y ve tu sinceridad. Y con eso yo puedo decir que Dios también tenía un plan conmigo. Porque con eso
tenía autoridad hasta para decir a mis hermanos de que ustedes no tienen que hablar. En una oportunidad, uno de mis hermanos llegó mal. Y cuando llegó mal, te digo mal, queriendo el ser los pasos de mi padre, no estaba. Y en ese, mi papá se fue a Chapare, te dije, ¿no? Y al poco tiempo mi mamá le siguió, o sea, nos dejó. Los dejaron abandonados Sí. a los Yo hijos. recuerdo esa vez que estaba yo con mis hermanos y él llegó mal. Y decía, Señor, ¿qué voy a hacer con mi hermano? Él va a seguir los mismos pasos. Y tengo mis hermanos menores que están bien. Y uno de ellos dice que había visto con su ojo, no sé cuál de ellos, pero ay, ¿qué hago, Señor? Salí al patio, Annelise, a gritos dentro de mí. Decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Él era musculoso, me daba un manatazo y me botaba un rincón, Annelise. Agarré un balde y una toalla. Lo sopé la toalla y fui. Y le eché con el agua. O sea, estaba ronca, como, ya sabes, ¿no? Le eché el agua y pues él dijo, no, no me vas a echar. Y le eché el agua y se despertó y se paró aquí en mi delante. Ay, dije, Señor, me va a dar uno. Ay, no, pero yo voy a dar en el nombre de Jesús. Agarré uno en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo. Annelise, yo no sé, pero yo veía su espalda rojo, su espalda. Ay, Señor, y fue Dios nomás quien obró, porque eso marcó en su vida de mi hermano, nunca más vino, porque yo le dije, si tú vienes aquí así, ellos te miran y ellos van a seguir. Wow. Pues aquí no permites. Annelise, a mí nadie me enseñó. Claro, pero Annelise, es que a usted le tocó hacer el rol de mamá. Al no estar ahí papá, al no estar ahí mamá, y al ser ustedes jovencitos, si usted era la mayor, sus hermanos eran más niños, más pequeños. Entonces, ¿quién les iba a corregir? ¿Quién iba a cumplir ese papel? ¿Quién iba a cumplir ese rol? Yo creo que Dios nomás ha sido, Annelise, porque un varón y una mujer, y no hay papá y mamá, era a golpes, Annelise. Claro. Y tener un ambiente en el que hemos vivido era así. Solo digo Dios nomás. Pasó eso, Annelise. Llegó un tiempo en que no teníamos nada en casa. Mamá ya no mandaba. Yo no sé, no sabíamos nada de ellos. Y en una oportunidad yo recuerdo toditos en la mesa sentados. Yo me recuerdo eso. Todos sentados en la mesa. Ya vamos a orar. Pero Feli, no hay nada. No había ni gas, Annelise. Toda la leña que teníamos habíamos ya terminado todo. Nada había. ¿Sabes qué es eso? Nada. ¿Qué hacemos? Dije, Señor, ya nos vamos a Señor. Siempre ese besito. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Si mi casa va a ser salvo, entonces Él es el que va a obrar. Amén. Ya, toditos, vamos a orar. Pero siempre, yo no sé, mi ignorancia, Annelise, vamos a llorar en la presencia de Dios. Van a pedir llorando al Señor y Él nos va a escuchar. Yo tenía en mi pensamiento que el ser niños y llorar, tú consigues eso, ¿no? Y delante de Dios llorando, yo decía, Señor nos va a escuchar, ¿no? Por eso es que nos han conocido en la iglesia como lloronas, porque siempre esa ternura de conocer al Señor, nuestras lágrimas salen y puedes derramarte en la presencia de Dios. Y empezamos a orar. Yo les he dicho a ellos, van a pedir lo que quieren comer. Cada uno va, no me digan, pero cada uno va a pedir lo que quiere. Yo pedí esas marraquetas largas, porque yo deseaba esas marraquetas. Nunca hemos comido eso, pero yo quería eso. Después pedí dulce de leche y queso más. Yo era viciosa, me gustaba cositas así, pero no podíamos tener. Pero valga la oportunidad de pedir, ¿no? Entonces todos oramos y empezamos a llorar. Yo me acuerdo, está gritando, Señor, yo quiero esto. Está gritando el otro, Señor, llorando, Annelise, yo recuerdo eso. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Y todos miramos en la mesa, no había nada. Pensamos que en la mesa iba a aparecer. Ay, Señor, feliz, no hay nada. Dice, hay que esperar. Le di, pum, 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 la puerta toca. Ay, y todito, ¡pum!, a la puerta nos fuimos. ¡Sac! Abrimos la puerta y era una señora.
No la conocemos a la señora, pero era agarrada de dos bolsos. Lo primero que miré era mi raqueta, estaba saliendo. ¡Ah! Dije yo, Señor, gracias. Y nos dio dinero para gas, para nuestros gastos. O sea, Dios había respondido a cada uno. Amén. Y ellos aprendieron que el pedir de esa manera Dios responde. Yo recuerdo que la última, la menorcita, tenía 3 o 4 años tenía. Todo su nariz rojito su nariz porque era demasiado blancona, ¿no? Entonces, de esa manera hemos sobrevivido, Annelies. Yo recuerdo una oportunidad cuando del avión llegó, trajeron pollitos. Oh. Y como del viaje de la calor se habían muerto los pollitos. Entonces yo a mis hijos estoy diciendo, los decía a mis hijos, Annelies, vamos, agarrados de sus baldes, vamos, les he llevado. Y agarré a los pollitos y los he frotado, los soplaba así, y piu, 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 decía, este está vivo, este está muerto. Solo Dios nomás ha hecho, Annelies. Y hemos criado esos pollos y hemos comido los pollos. O sea, Dios nomás nos ha, yo no sé, Dios ha sido el que nos ha solventado, Annelies. Y en otra oportunidad recuerdo que también tomates botaron. Ay, vamos, compadres. Yo siempre, ellos ¿dónde no estaban conmigo? Les he llevado cuchillos, hemos traído, lo partí, esto tañado aquí, esto sirve, esto no sirve. Partían. Y salió harto tomate, Annelies. Teníamos para nuestras ensaladas. ¿Qué hicimos eso? Conseguimos azúcar, lo hicimos dulce de tomate y fui a vender con pan a la escuela. Como pan caliente salió, Annelies. Wow. O sea, Dios en su misericordia siempre nos ha tenido, nunca nos ha hecho faltar. Siempre a ellos les he enseñado de que uno cuando se acerca al Señor con una ternura y una sinceridad, Él siempre te responde. Y cuando todo este tiempo pasó, Annelies, mis padres volvieron a casa, arreglaron su situación. Yo para eso ya estaba con los jóvenes ya trabajando, porque pasé primero limpiando en la iglesia, después de limpiar fui ayudante de escuela dominical, fui maestra, después de los adolescentes, y llegó mi papi una oportunidad. Y mi hermano viene y me dice, Feli, tienes que ir a ver esto. ¿Qué ha pasado? El papá ha llegado. Se ha convertido. Yo irónicamente le digo, ¿verdad, Annelies? Ay, ¿cuántas veces se ha convertido el papá? Muchas veces. Wow. Porque el pastor traía su dinerito y traía ofrendita o traía víveres. Todas las veces él se convertía, pero volvía peor. Entonces yo le dije a él, no creo, me estás mintiendo. No, verdad, me dice. Y me dice una cosa, Feliz, ¿sabes que el papá, su cara está blanquito? O sea, él ya le estaba entrando tanto beber, su cara se vuelve negros cuando toman mucho, su hígado les va dañándose, ¿verdad? Sí. Estaba ya así él. Le conocían por el serrucho, le conocían por el cuchillo, porque él era bueno para tomar. Bueno, wow. O sea, no se mareaba fácilmente, no sé qué cantidad tomaba, recién se mareaba. Entonces yo he dicho, me dice, su cara está como de un bebé blanquito. Eso blanquito, después su cara no es blanquito, ¿verdad, Feli? Con maletincito más ha venido, tiene su Biblia. Ya me entró curiosidad, lo dejé todo de la iglesia, corriendo fui. Y verdad, Annelies, su cara era blanquito. Wow. Yo le he visto y saca su Biblia y dice, perdónenme, hijos, por todo lo que les he hecho. Amén. Él nunca se acordaba de sus hijos, él nunca ni compraba y decía, esto necesitan, les mandaré esto. Y desde que él ha conocido al Señor, ha sido con nosotros y aún teniendo familia, él sigue siendo ahora así. Claro que la vida de un cristiano cuando recibe a Cristo es diferente a la lucha, pero no dejamos de luchar. Aún más fuertes son las luchas, pero ya no en el mundo, sino contra principados y potestades, como dice la palabra.
puedo decir que Dios responde a las oraciones. Ha tardado mucho conmigo, pero ha respondido. Yo recuerdo que en la iglesia, cuando llegamos a Movimiento Misionero Mundial, toda mi familia ocupó casi las 2 filas, toditos. Ese era mi sueño, mi anhelo de que en uno estemos en la iglesia. Dios ha respondido de esa manera, de que mis hermanos también vayan a la iglesia, conozcan al Señor. Y el desafío de mi madre era: cuando yo me bautice, va a ser cuando tu padre se convierta. Y los 2 se bautizaron, ¿no? Cuando él se convirtió. Gloria a Dios. Eso fue mi vida, Annelies. No sé qué otra pregunta más tienes, Annelies. No, hermana Feli, yo le quería preguntar, ¿cómo es que usted, ya conociendo al Señor, ya, cimentándose más en los caminos del Señor, cómo es que Dios va tratando con usted esas heridas, ese resentimiento contra sus padres, ese dolor, ese odio? Porque sabemos que nos había comentado que usted sentía un odio hacia los hombres. ¿Cómo es que Dios fue tratando ese odio en contra de los hombres, ese odio en contra de todas esas cosas? Porque lo que usted ha pasado eran eventos tan traumáticos en su vida que uno no se puede olvidar. Uno quisiera, pero hay cosas que uno no puede olvidar. Y sé que hay personas que se dejan ahogar por esos traumas, por ese dolor, y dicen: no puedo perdonar, y es que esta persona me ha hecho daño, y esta persona me ha hecho esto, y mi propio padre, podría decir usted, la persona que debería haber provisto por mí, la persona que debería haber cuidado de mí, mi madre, la persona que se debería haber quedado conmigo, no lo hizo. Yo creo que dentro de usted igual generaba heridas, generaba muchas preguntas, como usted decía, argumentos. ¿Cómo es que Dios, y ya para ir culminando, cómo es que Dios, vemos que Dios hizo el milagro y Dios salvó a su familia, pero el milagro en usted, en sanar esas heridas, ese resentimiento, ese dolor? Puedo recordar algo que me vino a la mente. Papá, cuando tomaba, traía a sus amigos. ¿Y quién iba a comprar la bebida? Era yo. Wow. Y cuando traía, me hacía servir a mí. Y sus amigos, cuando servíamos, me agarraban la mano más, o a veces me agarraban de atrás. Para mí era, ¿cómo decirte? Ese argumento era tan... Yo te digo, por eso, si hubiera tenido láser en mis ojos, todos hubieran sido fulminados, todos, ¿no? Pero recuerdo que tuve un problema cuando estábamos solos nosotros con uno de mis hermanos. Hermanos digo porque hay varones, ¿no? Estaba en un lugar oscuro nomás, no quería nada de luz, y yo sentía la presencia del enemigo. No sabía yo esas cosas, Annelies. Y ella no quería ni leer la Biblia, no quería ni orar con nosotros. Entonces, ¿qué está pasando?, decía, ¿no? Y cuando se manifestaba el enemigo en ella, no sabía qué hacer, Annelies, porque en la iglesia no nos enseñaba. Claro. Peor si yo iba y les decía que hay un demonio en mi casa poseído o está manifestándose, estos pecadores nos satanizaban. No me acuerdo si era una hermana, pero me dice: ¿por qué no vas a un grupo de oración? Mira cómo es Dios, Annelies. En ese grupo de oración estaba, no me acuerdo, esta hermana, no sé si era Eva pero tenía su hija que venía al Movimiento Misionero Mundial en oración, con pelo cortito, no sé si recuerdas, y su hija tenía su piecito que andaba un poquito mal de su pie. No me acuerdo, no pero recuerdo. había sabido venir al Movimiento Misionero Mundial. Entonces me mandan a ese grupo y ellas estaban ahí. Y la hermana que dirigía ese grupo de oración, yo voy con esa necesidad y ella me dice, me explica todo cómo es.
y habla conmigo y me habla con la palabra y me dice que Dios es amor, que Dios te ama tal como tú eres. Te puedes mirar al espejo, eres la niña de sus ojos. Santo Dios, para mí fue, yo me paré al espejo y dije, realmente tú me amas. Y me he hecho entender que el precio que valgo es la sangre de Cristo. Amén. Ahí fue donde yo dije, realmente perdono a mi padre, perdono a los hombres, porque, ¿cómo te explico? Cuando yo iba a la cancha o cuando venía del colegio, habían hombres que se sentaban a mi lado, Annelise, y ponían su mano, me tocaban, Annelise. Para mí era, me quedaba, ¿cómo se dice? No podía ni hablar ni gritar, Annelise. Para mí era una impotencia. En la calle iba, por ejemplo, cuando estoy viniendo de la iglesia en bicicleta, me agarraban de atrás. Era la impotencia, Annelise, que yo vivía dentro de mí y decía, ¿cómo los mataría a estos hombres? ¿Cómo me deshacería de estos hombres? He vivido tan cosas feas aun cuando él los traía a la casa, ¿no? Hasta de violaciones me he salvado, Annelise. Solo Dios nomás ha sido quien me ha cuidado. Solo Dios nomás ha sido quien me ha protegido, porque cuando yo me miraba al espejo le decía al Señor, realmente soy tu niña de tus ojos. Eso fue lo que me marcó mi vida. Ahí fue donde sané mis heridas. Ahí fue donde derramé mi alma al Señor. Ahí fue donde Él, o sea, me mantuvo con una firmeza y pude enfrentar al enemigo con los problemas que había en casa. No estaba papá y mamá ahí. Cuando ellos volvieron, me costó tiempo perdonarles. O sea, a veces hasta yo les decía que por su culpa de ellos estaba así. Pero Dios ha tratado conmigo poco a poco. Amén. Los he perdonado. Y aún de casados surge eso. Por ejemplo, yo cuando escucho esas músicas, hay músicas claves que él ponía y para mí eso es, ay, no quiero ni escuchar esos recuerdos, ay, en el nombre de Jesús, Señor, guárdame, ¿no? Entonces, hasta ahora a veces el enemigo quiere hacer eso, pero Dios siempre está protegiéndome. Si no fuera eso, creo que pobre de nosotros, ya estaríamos, pienso, en las puertas del infierno, ¿no? Pero yo doy gracias a Dios que Él sanó mis heridas. Aún con esas cosas del enemigo pude luchar, porque aún en la escuela dominical, cuando yo estaba de maestra, una hermana me dice, ven a la casa a visitar a mi hijo, ven a tu clase, pero no quiere venir. Entonces, cuando fui a su casa, metí el pie adentro y yo sentí la presencia de él. Pero no sabíamos, nosotros en la iglesia no nos enseñaban eso. Y aún en mi ignorancia yo hablaba y me protegía. Yo no sé ni cómo lo hacían, él hizo solo el Espíritu Santo. Amén. Nomás. Y ese niño vino a la iglesia, reprendíamos, yo no sé. Yo digo siempre, el Espíritu Santo es el que te guía. Aleluya. El maestro que hace. Porque cuando fuimos de campamento también en lenguas hablaba y yo dije, ay, ¿qué es esto? Yo no sabía. Pero sí sabía que se hablaba en lenguas, pero no sabía qué se hace, cómo se hace, porque todos ahí en el campamento de esa misma iglesia, extrañados, raros conmigo, ¿no? Y como que a un ladito me hacían a mí, pero viniendo al movimiento misionero mundial, me hablaron de la palabra. O sea, yo dije, es como si todo hubiera engranado y dije, ah, Señor, estoy en un buen camino, no estoy yendo por el otro camino, ¿no? Hermana Feli, ya para ir culminando todo, ¿cuál es un consejo que usted le gustaría darle a esa persona que tal vez está viviendo esa realidad? No lo dice, no parece, su vida pareciera que muestra otra cosa, pero está viviendo una situación similar, un padre violento, o le ha tocado hacerse cargo de sus hermanos a una corta edad. Ha sufrido muchas cosas en esta vida, o tal vez nos está viendo una mujer que odia a los varones, o un hombre que odia a las mujeres por muchas cosas que le sucedieron. A través de todo lo que Dios le ha ido enseñando,
todos estos años, querida hermana Feli, porque aquí sí valoramos sus canas, aquí sí valoramos su sabiduría. Bendito sea Dios. ¿Qué podría decir? Bueno, en este mundo, en este universo, todos somos criaturas de Dios. Amén. Pero es distinto que tú seas hijo de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios, tú tienes que dar el paso de creer que Cristo vino a morir por ti. Él es el que va a dar la talla por ti, Él va a pelear por ti, porque yo puedo decir en este tiempo, aún las personas que nos miraban y decían, estas chicas, estos chicos van a regar sus hijos por aquí, por allá, van a tener hijos, nos decían. Yo doy gracias a Dios que Él nos ha cuidado y nos ha protegido, porque ahora tú los ves a esas personas, es una pena su vida. Cuando mi esposo dice, el mundo es pequeño, da vueltas y puedes llegar ahí. Entonces, cuando uno tiene hijos, tiene que cuidarse de eso, ¿no? Lo único que puedo decirte es que des el paso. Aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador y vas a ser hijo de Dios, ya no criatura de Dios. Y el ser hijo de Dios es que Cristo pagó el precio por ti, Amén. derramó su sangre preciosa por ti y dice que venció la muerte y volvió al cielo para recogerte. Un día vendrá y nos llevará. Está preparando lugar. Me preguntarás a mí si tengo casa, tengo dinero, tengo, ¿cómo se dice?, terrenos por aquí, por allá. No, pero sí tengo ese, ¿cómo se dice?, esa seguridad de que Dios, cuando Él ha escogido a sus hijos, es con un plan y propósito. Dios te ha puesto con un plan y propósito. Cierto que el enemigo te dirá, no sirves, no vales, eres lo peor, suicídate, muere. Pero no ese es el propósito de Dios. El llegar a ser hijo de Dios te da la solución, te da la esperanza de que tú vas a tener vida eterna, de que Dios te ha puesto con un plan, si eres mujer o eres varón, para formar una familia, tener una familia, siempre y cuando que tú dejes que Cristo sea el centro principal de tu hogar, de tu vida misma. Y su palabra dice, serán salvos tú y tu casa, hasta la tercera y cuarta generación serán benditas. Esa es mi esperanza. Quizás yo no veo a mis nietos ahorita ni a mis bisnietos, pero en mis oraciones sé que Dios va a glorificarse. Amén. Van a haber misioneros, pastores, Amén. obreros. Amén. Si ni aún fuera así, ellos van a honrar al Señor. Amén. Esa es la esperanza. Amigo, amiga, te digo, que sirvas al Señor, que entregues tu vida al Señor. Y eso no va a ser solo para ti, sino tu casa, dice. Mis padres conocen al Señor, mis hermanos conocen al Señor, sus familias sirven al Señor. Y mi esperanza ahora de tener, yo tengo 2 hijas, mi esperanza y mi anhelo es de que ellos también conozcan al Señor, que sus familias sirvan al Señor, que sus nietos, tataranietos que tenga y que no los voy a ver, sé que van a servir. Y creo en Él, porque Él dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Hermana Feli, qué manera más, como con broche de oro, con broche de oro. Bendito sea el Señor. A veces tendemos a perder la fe. Ujú. En otro episodio escuchábamos el testimonio de la hermana Charito que oró 20 años por su esposo. Y a veces escuchar el testimonio es fácil, es decir, 20 años. Pero vivir esos 20 años sin ver la respuesta de Dios es tan difícil. Usted, como decía, oró tantos años. Y ahora podemos ver el testimonio y el milagro y damos gloria a Dios por eso. Amén. Pero vivir ese proceso, sabemos que es difícil, que es duro, pero como usted nos decía, confía. Ten fe, que el Amén. Señor a su tiempo lo hace. Cuando uno llora delante del Señor, cuando uno le pide de sí. todo su corazón, cuando uno dispone su vida en oración, en ayuno, cuando uno decide creerle a Dios más que tu realidad, más que la voz mentirosa y acusadora del enemigo, más que todo eso, el Señor hace la obra. Amén. Y yo lo puedo Amén. ver en su vida, hermana Feli, y no solo en su vida, en la de su familia.
3 de sus hermanos sirviendo al Señor. Bendito sea Usted y Dios. sus otras hermanas tal vez no son pastoras, pero sirven, son pilares fundamentales Amén. en la iglesia. Bendito sea el Señor. Y es algo impresionante, es algo que uno dice, solo Dios puede hacer esas maravillas, solo Amén. Dios puede hacer esos milagros y le agradezco por habernos abierto su corazón en este episodio. Sé que tiene mucho más que decir, muchas historias más que contar, Sí. hermana Feli. Pero le agradezco, de verdad. Amén. Sé que ha sido una mujer y es una mujer muy valiente, una mujer guerrera. Cuando escucho mujer guerrera, pienso en usted. Dicen mujeres guerreras. Digo, hermana, felicidad, Quispe. Como el grupo dice, ¿no? Jehová de los ejércitos. Y alguien dijo, las que pelean, dice. Ay, Señor. No, pero es una mujer valiente, una mujer guerrera, que es una inspiración para nosotras las más Amén. jóvenes. Bendito sea el A no Señor. darnos por vencidas. Y no es pelear con nuestra boca, no es pelear insultando, no es pelear haciendo, no, sino que mujeres como usted nos enseñan a mujeres como Amén. nosotras a pelear de rodillas, a Eso. pelear en la presencia de Dios, a pelear con las armas del ayuno, con las armas del clamor, con las armas de la oración, porque al final esa es la verdadera pelea a la que el Señor nos ha llamado y no es nuestra. Siento que eso es lo más bonito, no es nuestra, sino que es Él quien pelea nuestras batallas. Y el secreto que me mantuvo a mí es agarrarme las promesas de la palabra. Amén. O sea, escribirlo, anotarlo, o sea, tenerlo marcado. Cuando te sientas mal, agarrar, por ejemplo, dice este versículo que dice, yo los escogí. ¿Cómo es? Nación santa, Ajá. sacerdocio escogido. O sea, yo digo, Señor, tú me has escogido. Amén. Soy sacerdote, Wow. soy una Amén. generación. Todo eso a mí me levanta y me anima y digo, Señor, valgo, porque así como tú tienes luchas, yo también lo tengo cada día. Hay días que estoy derrumbada y digo, Señor, ayúdame porque ya lo doy. Y me aferro y agarro la palabra y digo, Señor, tú me vas a sacar de esto, ¿no? Amén. Así Amén. que hay que seguir, Annelies, amada audiencia, hay que seguir adelante y no dejar que el enemigo tome ventaja, sino Amén. nosotros tomar la ventaja. ¿Y cómo? Amén. Con la oración. Me Amén. antepongo a la oración. Por ejemplo, este último te comparto cuando estaba yo en la mañana, creo que fue el sábado o viernes. Viernes fue. Estaba sentada yo cansada y empecé a sentir la necesidad de orar. Ay, Señor, y empecé a orar, porque ya sé cuando eso siento, y empecé a orar en lenguas y empecé a interceder, a reprender. Y dije, Señor, ¿quién será mi hija, mi esposo o mis papás? Señor, quien sea, Padre, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Y terminé llorando, la gente que me habrá dicho, pero yo seguía y terminé. Y en la noche me comentan que una de mis sobrinas con el pequeño habían ido de 2 accidentes, se salvó. O sea, yo he dicho, Wow. Señor, gracias, porque cuando uno está en comunión con Dios, cuando está en oración, el Espíritu Santo te advierte. Amén. Y eso me encanta porque es una promesa. Y digo, Señor, Amén. gracias, todavía no estoy mal. Y ese es un límite donde tú te mides. Amén. Ay, hermana Feli, muchas gracias de verdad por cada una de sus experiencias. Y esa es la palabra que también te quiero dejar a ti. Amén. Recuerda las promesas del Señor. Como nos decía la hermana Feli, anótalas. Anótalas, porque esta mente es tan frágil y nos olvidamos. Pero cuando queremos tirar la toalla, cuando ya no podemos más, el Espíritu Santo del Señor nos recuerda la verdad. Amén. Porque el enemigo es mentiroso. La palabra del Señor dice que es padre de mentira. Pero hoy espero que este episodio te haya recordado nuevamente las promesas que Dios tiene con tu vida, las verdades del Evangelio. No es momento de que te des por vencido, de que te des por vencida, sino si te sientes así tan débil, corre a la presencia del Señor. Llora ante la presencia del Señor. Nadie te va a entender más y nadie te comprende más que el mismo Dios que te creó,
que te hizo, que te conoce, que te formó cada parte, cada detalle tuyo en el vientre de tu madre, te conoce. Y Él no es indiferente. Él es un Dios real que escucha. Él no es una estatua hecha de madera, de bronce, de yeso, de estuco. No, Él es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Dios que tiene ojos y sí ve, el Dios que tiene oídos y sí escucha, el Dios que tiene boca y sí habla. El Señor habla a través de su palabra, a través de sus promesas. El Señor habla. Abramos los oídos hoy, abramos nuestros ojos hoy para ver a Cristo, para escuchar su voz. Así que espero que este episodio de verdad haya sido de bendición. Y no solo espero, sé que ha sido de bendición para ti que has estado ahí escuchando o viendo este video. No sé quién te lo mandó, no sé quién te lo recomendó, pero sé que es Dios queriendo hablar a tu vida. Es Dios que quiere hacer algo en tu situación, en tu familia. Así que ánimo, no te rindas, sigue adelante. Eres la niña de los ojos de Dios. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Chao, chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.